buenos días. En Ministerio para la Nación estamos contentos de que sigan con nosotros a través de línea, pero también estamos contentos porque estamos seguros que el Señor ha sido con nosotros, así también como con ustedes. Vamos a iniciar la tercer tema de que viene siendo discipulado. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de nuestro Padre. Señor mi Dios, te damos gracias porque eres grande y maravilloso, Señor, y podemos constatar tu misericordia para cada uno de nosotros. Gracias Padre Santo porque has sido fiel, gracias porque nos has guardado, Señor, y nos has sostenido en el transcurso de esta semana. Rogamos, Padre, que podamos nuevamente abrir nuestro entendimiento, Señor, y tú permitas que tu palabra entre a nuestros corazones, Señor, y así poder seguir creciendo en ti. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar. Los dejamos en manos del hermano David Eita, el cual nos va a dar este último tema de discipulado. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de discipulado bíblico. En esta ocasión continuaremos observando algunas dinámicas de lo que es el discipulado, recordando que el discipulado es ayudar a otros a ser discípulos de Jesús. Para eso, tú y yo necesitamos ser discípulos de Cristo al imitar sus pasos, al observar cómo Él camina, al imitar su vida y al vivir en la verdad de Dios. De esta manera podremos hacer discípulos que sigan a Cristo Jesús. Así que el día de hoy estaremos observando algunas otras cuestiones respecto a este tema tan importante que es el discipulado. El discipulado bíblico, recuerda, es hacer seguidores de Cristo Jesús, ayudar a otros a caminar en Él, a caminar en Jesús, para que ellos, al imitar a nuestro modelo supremo, a nuestro mayor maestro, al único y sabio Dios, puedan crecer reflejando su gloria, reflejando su carácter. Así que veamos estas cuestiones respecto al discipulado en esta sesión. Retomemos algunos puntos que veíamos la vez pasada. En cuanto al proceso de Jesús, Jesús es nuestro modelo máximo. Haciendo este repaso observamos que Jesús tuvo 4 etapas en las cuales Jesús se presentaba como maestro, enseñando y haciendo. Él daba la instrucción, él hacía el ministerio, pero los discípulos estaban quizá en un papel más pasivo, sin embargo, atentos a lo que Jesús hacía y enseñaba, para que fueran preparados. Una vez que Jesús les enseñó lo básico, lo elemental que quería comunicar, pasa a la siguiente fase, que es hacer y enseñar de manera particular. Esto es, Jesús continuaba trabajando en el ministerio. Jesús daba enseñanzas más particulares a sus discípulos, explicando las parábolas, explicando algunas cuestiones más particulares, aconsejando, exhortando a los discípulos, pero ahora los discípulos están en un papel más activo. Al involucrarse en lo que Jesús hacía y en reflexionar en la enseñanza de Cristo Jesús. Después observamos cómo Jesús ahora envía a los discípulos en la siguiente fase. Una vez que han estado instruidos, que están preparados para la obra del ministerio, Jesús los envía y los discípulos son los que ahora hacen, y Jesús está esperando, observando, escuchando sus reportes y dándoles retroalimentación, enfocándolos a que todo es para la gloria de Dios. Posteriormente, Jesús les delega la obra. Encontramos al final de los evangelios cómo Él remarca el gran mandamiento que es, además, que es amar a Dios, amar a nuestro prójimo, pero les da la gran encomienda que es el hacer discípulos por amor a Dios, por amor al prójimo. Jesús les delega la obra y observamos en Hechos 1:8 cómo Jesús les llama a ser testigos de Él. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es, en su contexto inmediato donde están, en el contexto que los rodea, más allá de su propio contexto y más allá de su propia nación, donde quiera que puedan llegar, son llamados a ser testigos de Cristo Jesús, cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos reflejando la gloria de Dios. Ahora los discípulos están enseñando a otros a ser discípulos. Observando a Jesús, podemos encontrar su tipo de liderazgo en esta cuestión del discipulado.
Ahora, el liderazgo de Jesús es un tema muy amplio, estudiado incluso por otras personas no creyentes, porque toman a Jesús como un modelo de liderazgo. Liderazgo a veces lo podemos relacionar con grandes empresas o con alguna cuestión de ser jefe o estar a cargo, pero vamos a usar este término en su esencia, la cual es influenciar. Tú y yo podemos ser líderes cuando estamos influenciando a otros para una buena labor. Tú eres líder de tu propio hogar si eres padre de familia. Tú eres líder de tu matrimonio si eres esposo. Si tienes algún ministerio a cargo, tú eres líder. Si estás llevando a otros en el proceso de conocer a Cristo Jesús y de crecer a su imagen, estás siendo líder, estás ejerciendo influencia para que conozcan a Cristo Jesús. Observamos que el liderazgo de Cristo Jesús fue un liderazgo situacional. Esto significa que Jesús iba fluyendo con las etapas. No era rígido, no se limitaba a una sola etapa, sino que Jesús va modificando su estilo de acuerdo al desarrollo de los discípulos y de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Un ejemplo de esto es cuando Jesús se encuentra con una situación en la cual los discípulos no pueden resolverla. Esta situación la relatan los evangelios, donde un padre de familia llega con Jesús diciendo, ayúdame, ayúdame, mi hijo está endemoniado, ese demonio lo quiere destrozar. Lo he traído con tus discípulos, pero ellos no pueden, no han podido sacarlo. Ayúdame, por favor. Jesús, en ese momento, no se queda inmóvil, no se queda pasivo, sino que identifica la situación, identifica el problema y lo resuelve. Lo resuelve dándoles una enseñanza eficaz, tanto al padre de familia que estaba pidiendo ayuda como a sus discípulos. Les enseña sobre la fe. Jesús regresa a la etapa 1, donde él ahora está realizando el ministerio, está enseñando nuevamente y está aprovechando la situación para poder apoyar el crecimiento tanto de aquel que vino a pedir ayuda como de sus discípulos. Ya del tiempo de ministerio, los discípulos llegan y le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos? Jesús les da retroalimentación, diciéndoles, ¿por qué es necesaria la fe? Es necesaria. Este género no sale sino con oración y ayuno, les dice Jesús, refiriéndose a la incredulidad, refiriéndose a la situación que les había estorbado para resolver la problemática. De esta manera observamos que el liderazgo en el discipulado puede ser más situacional, en el sentido de que nosotros podemos ayudar a otros, instruirlos, delegarles algo, pero en algún momento tal vez tengamos que intervenir y no está mal. Sin embargo, tengamos cuidado de que nuestra intervención no desanime a otros, sino que sirva de estímulo para crecer, que podamos dar alguna retroalimentación o dar alguna enseñanza respecto a esa situación para que Dios sea glorificado y apoyemos a nuestros hermanos a crecer a imagen de Cristo Jesús. En este sentido, recordamos esta parte tan importante, que el discipulado es relación. El discipulado es un proceso que va a llevar toda la vida. Es un proceso que nos va a llevar a ser semejantes a Cristo Jesús. Y esta relación se puede hacer tanto en programas formales de discipulado como acciones informales. Es decir, podemos tener nuestro programa de discipulado en la iglesia, enseñar sobre doctrina, enseñar sobre ciertos temas de la vida cristiana, y eso sería nuestra estructura formal. Pero fuera de esta estructura, podemos platicar después de clase, podemos estar orándonos por otros, podemos ir por un café, podemos platicar, reunirnos entre semana, y esto también lo hacemos como una forma de discipulado informal, recordando que es una relación. La relación se compone por interacción, es decir, por el trato que tenemos unos con otros, como por el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos unos con otros? Mientras más crezcan estos dos factores, más sólida será la relación. Y esto nos lleva a lo siguiente: a observar el modelo del discipulado de Pablo. Jesús y Pablo podemos considerarlos nuestros máximos modelos en este tema del discipulado en el Nuevo Testamento. Observamos cómo Pablo, después de conocer a Jesús, toma su principio, toma su modelo, pero lo va ajustando hacia su situación. Y observamos en Pablo lo siguiente:
Él tiene una relación, él forma una relación, pero esa relación le suma el amor como un factor importante, un factor vital. El amor muchas veces lo confundimos con emociones o sentimientos, pero el amor no son emociones, no son sentimientos. El amor lleva emociones, lleva sentimientos, pero no lo es en su esencia. De lo contrario, sería algo voluble, sería algo que puedo sentir hoy y mañana no, o al rato no. Las emociones se van modificando por las situaciones, pero el amor es la decisión de buscar el bienestar de la otra persona. El amor es buscar que otros crezcan a imagen de Cristo Jesús. Es un genuino interés en la persona. La relación más el amor nos va a llevar a la paternidad espiritual. Esto es apoyar a otros a crecer a imagen de Cristo. Por mi proceso de madurez que yo ya he llevado, tal vez tengo un poco de mayor avance que mis hermanos o que mi hermano, que cierto grupo al que voy a guiar. Esto es, yo no voy a hacerme responsable por lo que le toca hacer a otras personas. Es decir, yo no puedo leer la Biblia por ellos, yo no puedo orar por ellos, pero sí puedo animarles e instruirles cómo hacerlo. A eso nos referimos con paternidad espiritual. Nos dice los siguientes, unos autores nos dicen lo siguiente. La vida cristiana aparece descrita en varios pasajes del Nuevo Testamento como un proceso de crecimiento, proceso por el que se pasa de la infancia espiritual a la madurez espiritual. El recién convertido empieza como un niño y con el tiempo va creciendo en Cristo. Pasa de un estado de dependencia en el que otros le enseñan y le discipulan a una relación con Dios madura. Mientras va creciendo, el discípulo también va asumiendo su responsabilidad de hacer discípulos a otros. Aunque es verdad que el creyente siempre depende de Dios y del Espíritu Santo en ese proceso de crecimiento, hay una progresión natural hacia la madurez que propicia que Dios use al creyente para servir y ministrar a otros. Esto es lo que dicen estos dos autores. Cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de niños espirituales que están creciendo a imagen de Cristo Jesús. Tal vez ya no sean niños si es que ya llevan cierto tiempo, pero están en el proceso. Y es tomar el modelo familiar, donde los hijos van creciendo y van atravesando diferentes etapas, mientras que los padres van modificando el trato de acuerdo a la etapa que van viviendo. No van a tratar igual a un bebé que a un adolescente. No van a tratar igual a un niño de 3 años que a un niño de 10. No van a ser los mismos límites que se tienen con un niño de 6 años a con un hijo a punto de entrar a la universidad o a punto de estar en la mayoría de edad. La relación sigue, pero el trato se va modificando en beneficio del crecimiento y del desarrollo de aquellos que estamos guiando. Nuevamente enfaticemos, el discipulado, de acuerdo al modelo de Pablo, es la relación. Sumada al amor, nos da la paternidad espiritual. Podemos ver el modelo de Pablo en las siguientes 4 fases. Una fase de imitación o ser modelo. Una segunda fase de identificación, es decir, conectar con el corazón de la persona, tener esta relación, este conecte. La tercera etapa tiene que ver con la exhortación, que es hablar la verdad para crecer. Y la cuarta etapa es la participación, edificarse mutuamente, es crecer lado a lado. Veamos cada una de estas etapas de crecimiento en el discipulado. La etapa 1, imitación, es decir, hacerse un modelo para otros. Y podemos encontrar en las siguientes citas bíblicas cómo Pablo se colocaba como modelo de otras personas. Veamos el proceso de Pablo muy a grandes rasgos en este esquema. Pablo conoce a Cristo Jesús. Recordamos el episodio en Hechos 9, cuando Pablo se encuentra con Cristo Jesús. Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Después Pablo relata que él es instruido por 10 años para conocer la palabra, conocer a Cristo Jesús. Es decir, Pablo va conociendo a Cristo y en ese proceso de conocimiento va aprendiendo a imitarlo. Y en ese proceso que él continúa aún en el ministerio,
él se considera un imitador de Cristo. Y observamos en los pasajes citados en la pantalla cómo Pablo llama a que lo imiten a él. Pablo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo Jesús. Es decir, Cristo es el estándar, Cristo es la medida final, pero Pablo está poniendo la labor un poco más sencilla. Si a algunos les costaba imitar a Jesús porque es el Hijo de Dios, porque es perfecto, porque no peca, porque nunca pecó, porque Él es totalmente perfecto, y tal vez para algunos pudiera ser un pretexto o una razón de desánimo, decir, yo no puedo alcanzar ese estándar. Pablo pone un estándar más alcanzable que es él mismo. Y él dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo Jesús. Para esto, Pablo tenía que hacerse un modelo, es decir, guardar su testimonio, crecer día con día a imagen de Cristo Jesús, el poder hacer la obra conforme a lo que Dios le había mandado hacer, vivir una vida cristiana digna del Señor. Eso es lo que todo cristiano debemos hacer. Y aún más, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos un ministerio, una función, cuando estamos tratando con otros y compartiendo la palabra de Dios. Todo creyente debemos hacernos modelos dignos de imitar en el Evangelio. La etapa 1 es hacerse un modelo para otros, con nuestro estándar que es Cristo Jesús. La etapa 2 es la identificación. Es tener un genuino interés en las personas, un genuino interés en aquellos que estamos trabajando, con los que nos estamos relacionando, aquellos que estamos instruyendo en la palabra. Lo observamos en estos pasajes, en Gálatas 4:19 y 1 Tesalonicenses 2:7. Como Pablo tiene un interés genuino por aquellos que ha instruido, por aquellos con los que ha pasado tiempo, y aún observamos en otras cartas, como en Romanos, que Pablo no conoce a las personas, pero está genuinamente interesado en su crecimiento. Y por eso les escribe esta carta tan llena de doctrina y cómo la relaciona con lo que es la práctica cristiana. Pablo tiene un interés genuino en otros. ¿Qué es lo que podemos observar en Pablo en estos aspectos? Que lo que le mueve a identificarse con otros es el amor. Nuevamente, el amor no son emociones ni sentimientos. Puede llevar emociones, puede llevar sentimientos, los lleva, pero el amor como tal es la decisión constante y genuina de buscar el bienestar de otros. ¿Cómo mostró su amor Pablo? Al verlos como hijos. Al ver a aquellos creyentes con los que había llegado a compartir el Evangelio y con los que había ayudado a edificar la iglesia de ese entonces, verlos como hijos, verlos como aquellos que ha cuidado, que ha guiado hacia la verdad. Y Pablo se presentaba como padre. Por eso también observamos cómo él cuida como padre. Se aflige cuando escucha que hay falsas doctrinas en Galacia. Se aflige cuando escucha que hay un desorden, que hay una vida desordenada en Corinto. Se aflige, se preocupa por la situación que hay en Tesalónica y se alegra de que ellos están saliendo adelante, que están presentando un buen testimonio. Cuida como padre. No está encima de ellos, pero los está animando, los está procurando. Cuando escucha de una falta, les llama la atención, como a los corintios, como a los gálatas, pero siempre está movido por el amor, primeramente a Dios y el amor hacia sus hermanos. Y observamos que a pesar de que Pablo cuida a los suyos, que Pablo quiere guiarlos y acompañarlos, jamás se presenta superior a ellos. Solamente en algunas epístolas se presenta como apóstol debido a que otros estaban difamando su ministerio y Pablo tenía que defenderlo, pero jamás con una actitud de soberbia o de superioridad, sino con una actitud de humildad y de amor. Observamos que Pablo, a pesar de ser quien era, siempre trató a otros creyentes como familia. A pesar de que él los había guiado, los había instruido, los había discipulado, siempre los trató como familia y jamás se enseñoreó de ellos. Jamás se aprovechó de ellos. Los trató como familia, como hermanos que somos. Esto nos lleva a pensar, ¿qué es lo que te mueve para discipular a otros? ¿Cuáles son tus motivaciones? Procura que todo lo que hagas sea por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Y cuando estás llevando a cabo esta etapa de identificación en el discipulado,
Ve a otras personas como hijos de Dios, velos con amor y velos como aquellos que tú puedes cuidar y ayudar en su crecimiento. Cuídalos como padre. Nuevamente, no puedes hacer cosas que a ellos les corresponde, como leer la Biblia, como perdonar, como hacer cosas que ellos están llamados a hacer, a obedecer. Pero puedes instruir, puedes guiar, puedes procurar, proteger, puedes estar con ellos, puedes tratar como familia a aquellos que te rodean en Cristo Jesús. No los trates ni los veas como ajenos a ti. Ve a los creyentes como familia en Cristo Jesús y apóyalos. Porque mientras tú estás en esto, otros te van a apoyar a ti y tú y otros crecerán y serán edificados mientras hacen la obra que Dios nos ha llamado a hacer. De esta manera pasemos a la tercera etapa, la de exhortación, que tiene que ver con instruir e indicar. Exhortación a veces se confunde o se generaliza como un regaño, pero exhortación tiene que ver, dependiendo del contexto, con varios usos, que tiene que ver, sí, con reprender, pero también tiene que ver con presentar el consejo de Dios para una situación, con dar una enseñanza o un consejo oportuno para exponer una palabra de parte de Dios que está fundamentada en la Biblia, para hablar de algún pasaje bíblico, para instruir o para aconsejar o retroalimentar. Podemos usar esta palabra en diversos contextos de acuerdo al sentido que estemos transmitiendo. Lo que observamos aquí es el comunicar e instruir la verdad de Dios. En este sentido, con la verdad de Dios podremos enseñar, podremos instruir, es decir, llevarlos a una doctrina, a una verdad más profunda, de acuerdo a su grado de madurez. Podremos aconsejar, podremos acompañar, podremos corregir, podremos reprender en la verdad de Dios, en el amor de Cristo Jesús. Recuerda que la verdad y el amor van de la mano en Dios. ¿Cómo observamos el discipulado aquí? Pablo, él ha sido instruido. Pablo fue enseñado en Cristo Jesús. Tardó 10 años antes de entrar al ministerio. Bernabé lo tomó, lo acompañó y ahora vemos más claramente cómo Pablo lleva este modelo con un nuevo discípulo, que es Timoteo. Conoce a Timoteo, lo va tratando, lo va cuidando como hijo suyo, se va identificando con él, le va teniendo cuidado, va instruyéndolo, lo toma como suyo. Después de que lo esté instruyendo, de que le esté enseñando, de que lo va acompañando, de que lo va guiando paso a paso, Pablo ha observado la madurez de Timoteo, Pablo ha observado sus reacciones, cómo responde, ha visto que es digno de confianza, ha visto cómo es su testimonio, lo que otros dicen de él, y ahora Pablo lo involucra, le delega acciones, lo ayuda, lo toma como compañero de viaje, lo toma como apoyo, donde está haciendo labores también como compañero junto con él, para que más adelante Pablo le delegue responsabilidades mayores. Pablo dejó a Timoteo en la iglesia de Éfeso, una iglesia donde Timoteo era joven para ocupar un cargo de esa posición, para esa responsabilidad. Era una iglesia que se encontraba en un contexto de comercio, pero también de una gran variedad de filosofías y religiones que venían precisamente por el comercio y que se difuminaban, se propagaban entre la gente, algunas queriendo distorsionar el cristianismo. Timoteo no estaba en un contexto fácil, pero Pablo lo ha instruido, lo ha preparado, lo ha capacitado, ha observado su madurez, su testimonio y dice, está listo para este reto, está listo para esto. No se detiene Pablo, no se intimida, y Timoteo, no tenemos tantos detalles de él, pero por lo que Pablo le escribe en primera de Timoteo, parece que Timoteo en ciertos momentos pudo ser intimidado, pudo ser tal vez menospreciado, pudo sentirse tal vez insuficiente. Y es cuando Pablo le aconseja. A través de esta carta, tomando su paternidad espiritual, él le entrega esta responsabilidad sabiendo quién es Timoteo y sabiendo su testimonio, su fe, su doctrina, y ahora lo aconseja. Le recuerda lo básico, lo fundamental y le da otros consejos para poder guiar y pastorear a la iglesia de Cristo Jesús ubicada en Éfeso. De esta manera encontramos estas cartas pastorales
dirigidas a Timoteo. Y lo mismo hizo Pablo con Tito, a tal grado que observamos en la segunda carta de Timoteo cómo Pablo se despide. Es la última carta que Pablo manda antes de ser ejecutado. Y en esa carta encontramos los consejos finales, cómo le está exhortando a Timoteo a seguir adelante. Le habla como hijo y le exhorta en la verdad, aún en los momentos de aflicción de Pablo. Pablo confiaba tanto en Cristo Jesús, le conocía a tal grado que él dedicó sus últimas palabras a exhortar a Timoteo para aconsejarle y darle una base para seguir adelante firme en el ministerio. Así tú y yo. Nuestra base es la palabra de Dios. Vamos a enseñar, a aconsejar, a corregir, a reprender a otros, a disciplinar, a animar a otros con la palabra de Dios. No con lo que pienso, no con lo que siento, no con lo que creo que es, sino con lo que Dios dice en su palabra. De esta manera podemos encontrarnos en cualquier situación y comunicar lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es veraz. La verdad es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Así que sigue adelante, exhorta en todo tiempo, habla la verdad, habla la palabra de Dios en amor, mantente firme en la verdad de Dios y sé modelo para otros. Esto nos lleva a la siguiente etapa del discipulado, la participación. Una vez que estamos manteniendo un testimonio correcto delante de Cristo Jesús y delante de los demás, cuando nos hemos interesado en otros, cuando hemos instruido y continuamos instruyendo en la verdad a otros, viene la fase de madurez en la cual los discípulos están preparados para pasar de un papel de maestro-alumno a colaboradores. Esta es la etapa de participación, colaborar juntos. Nos dice nuevamente Balswick, el ideal de Dios es que los niños maduren hasta el punto en que ellos y sus padres se animan y forman mutuamente. Tomándolo de un texto dirigido a la familia, pero guiando o teniendo en mente el discipulado. No esperamos que la persona esté en sus primeros pasos toda la vida. Estamos en un momento particular ayudándole a madurar, pero la persona no va a depender siempre de nosotros. No es la idea que dependan de nosotros. La idea es que dependa de Dios y la idea es que no sea un discípulo en el sentido de dependiente o alumno o un aprendiz toda la vida de nosotros. Sí, que sea un aprendiz de la palabra, que sea un estudiante de la palabra toda la vida, pero ahora puede asumir responsabilidades, puede participar con otros y en el proceso de crecimiento hay una participación conjunta hacia la madurez. El discipulado es crecer y ser edificado a la vez que se edifica a alguien más. Esta es la cuarta etapa que observamos, la etapa de participación para colaborar juntos. ¿Ok? Ahora, vamos a ponerlo de esta manera, en este esquema. Pablo nos muestra con su vida lo siguiente. Pablo es instruido, es decir, es discípulo. Nuevamente haciendo referencia hacia su encuentro con Cristo, hacia su proceso de discipulado. Él es instruido, él es un discípulo. Después Pablo va a Jerusalén, Bernabé lo toma consigo y es guiado por Bernabé. De hecho, encontramos en los primeros viajes misioneros cómo Bernabé es quien asume el cargo o el liderazgo del equipo misionero. La pareja misionera, Pablo y Bernabé. De hecho, se menciona primero Bernabé y luego Pablo en los primeros viajes misioneros que se relatan en Hechos. Sin embargo, después vemos cómo Bernabé le va dando más cabida y más participación a Pablo al grado de hacerlo colaborador, al punto tal que parece que los papeles se invierten. Ahora se menciona primero a Pablo y luego a Bernabé. Parece que Bernabé cede el liderazgo a Pablo. A pesar de que él lo había tomado primero y lo había guiado, ahora Pablo es el que guía y el que orienta. Pablo trabaja con Bernabé, se vuelve colaborador de él. Finalmente observamos cómo ahora Pablo, con lo que ha aprendido, no se queda con eso, sino que busca a otros. Toma a Timoteo y lo discipula haciéndose padre espiritual de Timoteo, ejerciendo esta paternidad.
es el modelo que podemos encontrar, el esquema que se va repitiendo día con día, porque tú y yo seguimos siendo discípulos. Y vamos preparando a otros para que discipulen a otros creyentes. Pero toda la vida seremos guiados por otros, de mayor experiencia, de mayor conocimiento. Seremos colaboradores también y seguiremos siendo padres de otros, padres espirituales que instruyamos para poder llevar a otros a imagen de Cristo Jesús. El discipulado es esto, relación. Es una relación y que esta relación nos va a llevar a una multiplicación, la cual en ese proceso vamos a llegar a la transformación. Día a día estamos siendo transformados a imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo lo vivió Pablo? Teniendo relación unos con otros, teniendo relación con Lucas, con Timoteo, con Bernabé, con Pedro, con los diferentes personajes que lo rodean. Ahora, observamos también que Pablo se multiplica en otros. Menciona un equipo de ministerio amplio en su última carta, en 2 de Timoteo. Menciona a Epafrodito y en otras epístolas también menciona a otras personas, como Lucas, el mismo Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, Evodia y Síntique, aún Marcos lo menciona, en que en un momento lo había despreciado, pero se da cuenta que Marcos le es útil para el ministerio, como lo dice en la segunda carta a Timoteo. Observamos que Pablo se multiplica, no hace todo él solo, sino que va preparando a otros y ahora los va mandando, los va delegando para que ellos hagan la obra del ministerio también. Y esto nos va a llevar día a día a la transformación que es crecer a imagen de Cristo Jesús. ¿Qué principios observamos en el discipulado? Pablo vio lo siguiente. Aprendemos de él lo siguiente en el discipulado. Vio a las personas como Dios las ve, es decir, como santos en proceso de perfeccionamiento. No las vio inferiores, no se vio inferior él mismo, no se vio el superior, se vio como un santo que está en proceso de perfeccionamiento, igual que sus hermanos. Amó a los creyentes y se interesó genuinamente en los creyentes. Procuró su bienestar, procuró que estuvieran bien. Cuando vio que se iban desviando, por amor a ellos los corrigió, regresándolos al camino correcto. Cuando escuchó de doctrinas erróneas, las corrigió. Cuando escuchó de desánimos, estuvo escribiendo para animar. Cuando pudo, fue y apoyó a los hermanos. Instruyó, enseñó y corrigió los pensamientos e ideas equivocadas que había acerca de Dios. Capacitó a los creyentes para hacer la obra que Dios les llamó a hacer. Encontramos a su equipo misionero y encontramos la exhortación de capacitar a otros para hacer la obra del ministerio. Les animó a ejercer sus dones y les exhortó a crecer en su fe. No dejó el ministerio para un grupo selecto o exclusivo, sino que vio en cada creyente lo que Dios dijo. Una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, linaje adquirido por Dios para anunciar las obras de las virtudes de Jesús, ejerciendo los dones y exhortándoles a dar pasos de fe para crecer en ella. Perdonó y restauró también. Así cuando Marcos le falló, dejando tanto a él como a Bernabé en un viaje misionero, lo perdonó y restauraron la relación, tanto que, como mencionamos anteriormente, dijo, Marcos me es útil. Y con los corintios también, que les habló duramente en la primera epístola que tenemos en la palabra de Dios, y en la segunda epístola les habla con mayor calidez, alegre de que han reaccionado. Pablo perdonó y restauró, disciplinó, pero también restauró. No se dejó intimidar cuando otros llegaban a desacreditarlo, cuando otros querían usurpar el evangelio con otras filosofías o distorsionar el evangelio, sino que fue ejemplo de integridad. Lo vemos en Gálatas, como Pablo no buscó enriquecerse, no buscó enseñorearse de otros, sino que fue ejemplo de integridad en todo momento. También delegó responsabilidad a los creyentes por su propio crecimiento. Es decir, Pablo no quiso hacer todo por ellos. No podía hacer todo por ellos, sino que les fue animando a crecer, a que ellos hicieran lo que les correspondía a su parte, y conforme iban madurando, Pablo les iba dando responsabilidad. Fomentó la dependencia a Dios y no a su persona ni a ningún otro hombre. Pablo no se presentó como el iluminado, como el superior,
ni fomentó la dependencia en otros hombres, sino que la dependencia siempre la fomentó hacia Dios, teniendo este entendimiento que somos llamados por Dios y que estamos creciendo juntos, que estamos dependiendo unos de otros, pero estamos interdependiendo en el sentido de que mis dones no son los mismos que tiene otra persona y vamos creciendo juntos, pero siempre en dependencia a Dios. Y la gloria siempre se la dio a Dios. En todo tiempo, en todo momento, la gloria fue para Dios. Estos son los principios que podemos encontrar en el discipulado, de acuerdo a lo que Pablo nos muestra en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña respecto a este hombre y la forma en que fue discipulando y preparando a otros para imitar a Jesús, caminar en sus pasos y ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Esperamos que esta lección les sea de gran edificación y crecimiento y que el Señor les siga llevando a su imagen cada día más. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, estamos contentos de haber terminado este curso y creemos y estamos confiados de que va a ser de grande bendición para sus vidas, y más que nada que ahora sabemos un poquito más claro lo que tenemos que hacer como representantes de nuestro Padre Celestial, y esperemos que esto nos ayude en nuestro diario vivir. En Ministerios para la Nación estamos contentos de haber participado con ustedes. Gracias por su invitación. Y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a Seminario de Río Amazonas por haber compartido y habernos permitido también el estar con ustedes. Vamos a despedirnos en oración. Rogamos que inclinen sus rostros. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, y te rogamos que nos ayudes en nuestro día de vivir a recordar, Padre, lo que hemos aprendido en este transcurso del tiempo, suplicando, Señor, que tú acerques a las personas que han de ser salvadas, Señor, a cada uno de nosotros para poder así compartir tu ministerio. Gracias por la vida de los hermanos, gracias también, Señor, por el interés de querer aprender más de ti, Señor, y poderles hablar a los demás de tu amor para cada uno de ellos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Un fuerte abrazo.